Bienvenidos a Sombras del Terror, donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te acompañan. Prepárate para sumergirte en relatos oscuros, llenos de misterio, terror y lo sobrenatural. Si disfrutas de lo inquietante y lo inexplicable, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí, el miedo nunca descansa. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en esta nueva historia escalofriante. Yo sé que a veces lo que nos cuentan sobre hechiceros o espantos puede sonar como una invención exagerada, algo salido de un cuento fantástico. Durante mucho tiempo, yo también pensé así, hasta que me tocó vivir algo que cambió por completo mi perspectiva. No sé si podré explicarlo de forma clara o que alguien me crea, pero voy a intentarlo de todas maneras. Mi amigo Ignacio siempre fue un buen hombre, de esos a los que todo el mundo respeta y estima. Era honesto, trabajador, y aunque a veces se tomaba sus tragos de más, jamás hacía mal a nadie. Lo conocía desde que éramos niños. Asistimos juntos a la escuela del pueblo y, con los años, nuestra amistad se fortaleció tanto que decidimos ser compadres. Así que me dolió mucho cuando todo se desmoronó, y el responsable de ello fue su encuentro con Aurelia, la misteriosa forastera que había llegado al pueblo meses atrás. Aurelia era una mujer extraña, y eso lo noté desde la primera vez que la vi. Su rostro siempre parecía ocultar un secreto, algo oscuro que la acompañaba. Se decía que había llegado desde la capital después de perder a su esposo, quien había muerto en un accidente trágico. Nadie sabía con certeza qué la había traído hasta nuestro pequeño pueblo perdido entre las montañas. La gente murmuraba a sus espaldas y sus ojos verdes, siempre alerta, parecían contener un vacío frío que nadie se atrevía a desafiar. Aurelia era atractiva, no podía negarse, pero la mayoría de los hombres del pueblo la evitaban. Había rumores de que era una hechicera y se le había visto en varias ocasiones caminando sola hacia el antiguo cementerio, incluso en noches sin luna. Nadie se atrevía a preguntar qué hacía allí. A pesar de estos rumores, Ignacio quedó cautivado. Se enamoró perdidamente de Aurelia, y eso no lo detuvo ni siquiera el hecho de que ya tenía una familia, una esposa y 2 hijas pequeñas. Aurelia parecía tener una forma de hechizar a Ignacio con su sola presencia. Había algo en ella, en sus movimientos suaves y la forma en que su voz parecía deslizarse por el aire como una melodía desconocida, que lo había atrapado por completo. Ignorando las advertencias y los chismes, empezó a verse con Aurelia, primero de manera casual y luego cada vez más seguido, hasta que se hicieron amantes. La noticia corrió rápidamente y llegó a oídos de su esposa, mi comadre Clara. Hubo gritos, peleas y al final Ignacio dejó a su familia, como si estuviera hechizado, incapaz de apartarse de Aurelia. Los primeros días parecía feliz, como si Aurelia le diera algo que nadie más podía. Era como si le hubiese devuelto la juventud. Sus ojos brillaban y su energía parecía inagotable. Pero con el pasar de las semanas, Ignacio empezó a cambiar. Se veía cada vez más delgado, demacrado, y sus ojos habían perdido la chispa.
Sus mejillas se hundieron y sus manos temblaban levemente, como si una sombra lo consumiera desde adentro. Cuando le preguntaba si estaba bien, él solo asentía sin ganas, sin mirarme a los ojos. Pensé que extrañaba a su familia, que se arrepentía, pero nunca me imaginé lo que estaba por suceder. Una noche, ya entrada la madrugada, alguien llamó a mi puerta con golpes tan fuertes que parecía que iban a derribarla. Al abrir, allí estaba Ignacio, temblando y con los ojos llenos de pánico. Sus ropas estaban rasgadas y parecía que había estado corriendo por mucho tiempo. Lo jalé hacia adentro y lo senté en la sala. Estaba aferrado a un saco que no soltaba para nada. Su mirada se movía inquieta y tenía la piel pálida como si hubiera visto la muerte misma. Le serví un trago de aguardiente para calmarlo y fue entonces cuando me dijo, en un susurro desesperado, que Aurelia era una bruja. Había empezado a seguirla al cementerio y la había visto invocar a sombras. Y una noche la vio transformarse en una figura espectral que se elevaba entre las tumbas. Una especie de ser hecho de sombras y fuego. Dijo que las sombras se movían alrededor de ella como serpientes y que un resplandor rojo salía de sus ojos mientras murmuraba palabras en una lengua extraña. Justo cuando me estaba contando esto, un golpe fuerte resonó en la puerta de entrada. Ignacio comenzó a murmurar con voz temblorosa que Aurelia venía por él, que le había quitado algo importante. Me dio el saco que llevaba consigo y me suplicó que lo protegiera. Intenté calmarlo, pero el pánico era palpable en sus ojos. Antes de que pudiera reaccionar, Ignacio se levantó y salió corriendo por la puerta trasera de la casa. Dudé en seguirlo y fui primero a la puerta del frente. Al abrirla no había nadie, aunque estaba seguro de haber escuchado algo. El viento soplaba y las sombras de los árboles se agitaban bajo la luz de la luna. Tomé mi escopeta y algunos cartuchos antes de seguir a Ignacio. Corrí a través de los campos hacia el bosque cercano. La luna estaba llena, iluminando todo con una luz fría y pálida. Los árboles proyectaban sombras largas y retorcidas sobre el suelo, como si fueran garras tratando de atraparme. No mucho después de entrar entre los árboles, escuché un grito desgarrador. Reconocí la voz de Ignacio y corrí hacia ella. Lo que vi me dejó helado. Ignacio yacía en el suelo, inmóvil, y sobre él había una criatura mitad humana y mitad bestia, con garras largas que desgarraban su espalda. Su piel era oscura, cubierta de una especie de escamas, y sus ojos brillaban como brasas encendidas. Mis manos temblaron, pero levanté la escopeta y disparé. El ser giró su mirada hacia mí, y lo que vi me llenó de terror. Tenía el rostro de Aurelia. Aquel monstruo con su piel oscura y sus ojos brillantes gritó con una voz que no parecía humana y se perdió entre los árboles. El sonido de sus pasos resonó entre las sombras del bosque, como un eco que parecía no querer desaparecer. Corrí hacia mi amigo. Ignacio trató de sonreírme, pero la vida se le escapaba rápidamente. Sus últimas palabras fueron un murmullo lleno de dolor. Mis hijas, protégelas. Luego sus ojos se cerraron lentamente y el frío de la muerte se apoderó de su cuerpo.
La autoridad llegó más tarde y tras hacerme una serie de preguntas que apenas pude responder, declararon que Ignacio había sido atacado por un animal salvaje. Pero yo sabía la verdad. De Aurelia no se volvió a saber nada, como si la tierra se la hubiera tragado. Algunos decían que había huido, otros que nunca había existido realmente, que solo era un mal sueño del que todos queríamos despertar. Por la mañana regresé a casa y allí estaba el saco que Ignacio me había dejado. Cuando lo abrí, un hedor horrible se esparció por la sala. Dentro, encontré lo que parecían ser 2 piernas humanas, amputadas, envueltas en un trozo de tela negra. La piel estaba seca y arrugada, como si se hubiera momificado. Las volví a amarrar y me dirigí a la iglesia. El padre me escuchó atentamente mientras le contaba todo, y aunque al principio parecía incrédulo, cuando le mostré el contenido del saco me creyó. Se santiguó varias veces y me acompañó al cementerio. Allí bendijo las piernas antes de enterrarlas. El ambiente era pesado y el viento soplaba entre las tumbas, como si los espíritus que allí descansaban supieran lo que estábamos haciendo. El padre rezó durante largo rato, pidiendo por el alma de Ignacio y por la protección del pueblo. Me pidió que no contara nada de esto, que el pueblo ya había sufrido suficiente. Nunca más se mencionó lo sucedido. Aurelia desapareció sin dejar rastro e Ignacio fue recordado como un hombre que perdió la vida en manos de una bestia salvaje. Pero yo sé lo que vi, y esas noches oscuras del cementerio y aquel rostro de Aurelia nunca se borrarán de mi memoria. A veces, en las noches de luna llena, aún puedo escuchar el eco lejano de aquel grito espantoso y me pregunto si realmente hemos enterrado el mal o si simplemente está esperando, acechando en las sombras para volver a despertar. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios qué fue lo que más te asustó de este relato. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves.